Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos permite de poder estar aquí. Mira, estamos ahorita estudiando la importancia que tiene el bautismo en la área del cristiano. Gracias a Dios porque hemos recibido muchos comentarios con respecto a este tema, de que Dios es el único que puede ayudarnos a poder llevar una vida consagrada, dedicada al caminar de Él, ¿verdad? Gracias a Dios porque lo que estamos haciendo colabora lo que debemos aprender de lo que la palabra de Dios nos expone a que nosotros podamos conducirnos, ¿verdad? Hoy es día, el mes de abril 29 del año 2021. Ya estamos jueves 29. Mira qué rápido se pasó esta semana también. Estos tiempos están pasando tan rápido y queremos nosotros darle gracias a Dios por la bendición que nos da de seguir trabajando. Ayer estuvimos abasteciendo a varios ministerios de diferentes ciudades de aquí de California y otro ministerio que sale para Tecate, amén, con una provisión. Y gracias a Dios porque Dios es el que nos está ayudando a seguir adelante y poder ayudar no solamente a los hermanos de México, sino también aquí a la comunidad. Y gracias a este ministerio, el Águila Alcanzable, que es un ministerio que nos da la oportunidad para trabajar y poder ayudar, ¿verdad? Nos esforzamos un poquito en todo y yo sé que todo esfuerzo vale la pena, porque a través del esfuerzo que hacemos, varios hermanos, varios ministerios están recibiendo la ayuda, ¿verdad? Y solamente nosotros somos instrumentos, somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Somos trabajadores de Cristo. Así que Dios a través de Cristo nos ha mandado a servir, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad para servir. En esta mañana queremos bendecir antes de empezar el tema con respecto al bautismo, hacer una pequeña oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Gracias por ese privilegio grande que nos das en esta preciosa mañana, Señor. Podemos levantar nuestras manos, podemos, Señor, exaltarte y bendecirte. Gracias, bendito Dios, porque tú nos das la oportunidad para acercarnos. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas que están escuchando estos estudios, estos mensajes cortos, y que cada uno de nosotros podamos aprender lo que tú quieres darnos a entender, ¿verdad? Gracias a Dios porque tú eres el único que nos da la oportunidad para aprender tu palabra. Todo lo que hagamos de hecho de palabra sea conforme a tu agrado, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Mira qué precioso es Cristo Jesús. Cristo Jesús rompe toda cadena de dificultad que nos impida aprender de su palabra del Señor. Gracias al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos guía hacia toda verdad. Su palabra es la verdad, su palabra es la vida, y gracias que a través de la palabra llegamos al conocimiento de quién es el Padre. Amén. Así que en esta preciosa mañana queremos seguir estudiando con respecto al bautismo. Hoy el tema es bautismo, mandato de Cristo, ya que Él lo estipuló, ¿verdad? Muchas veces nosotros ponemos muchos requisitos en muchos lugares con respecto al bautismo. Claro que se tiene que dar una clase especial dándole hincapié a los hermanos, hermanas, a los jóvenes que se quieren bautizar, cuál es el procedimiento que tiene que tener todo cristiano para llegar al conocimiento del bautismo. Como hemos dicho, al día estuvimos hablando con respecto de que la Biblia no registra un acontecimiento o una situación donde traían niños pequeños de 1, 2, 3 años a bautizar. No hay ninguna parte de la Biblia, solamente lo que registra la palabra de Dios dice que Dios, Jesús, les dijo al pueblo: dejen venir a los niños a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Él nunca bautizó a ningún niño, él bendecía a los niños,
¿verdad? Así que vamos a estar tocando este tema, bautismo, mandato de Cristo. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, en versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí hay algo muy importante. Jesús está dando una orden a sus discípulos, ¿verdad? De dirigirse a todas las naciones, ¿verdad? Y cuando Jesús está haciendo esta orden, es una orden que viene del Padre. ¿Por qué decimos esto? Porque Él mismo, Dios mismo, tomando cuerpo humano, ¿verdad? Como hemos aprendido, hecho semejante a los hombres, no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora nosotros, a través de Cristo Jesús, a través del privilegio que Cristo nos da para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios, obedecemos las normas de Dios. Por eso vamos a ciertos lugares, predicamos la palabra de Cristo, predicamos la palabra de Dios, exponemos cuáles son los requisitos o los puntos importantes que Cristo nos da para que su palabra se lleve a cabo en la vida de la persona que cree. Hemos dicho muy bien los pasos que debemos tomar nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida. El primer paso que damos es que reconocemos lo que somos, reconocemos que hay una fuerza interna en nuestra vida que nos hace pegar. Por eso reconocemos que necesitamos a Cristo dentro de nuestra vida. Y luego aquí mismo dice en este mismo versículo, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso es muy importante, hermano, cuando nosotros obedecemos la voz de Cristo, ¿verdad? Nos tenemos que conducir conforme la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios sí ha sido dada para que nosotros la cumplamos como está escrito. Así como vimos el día lunes, el bautismo cristiano, cumpliendo toda justicia. Jesucristo cumplió toda justicia, ¿verdad? Y dice, esta insistencia en la enseñanza preliminar se debe en parte a versiones antiguas de la Biblia que traducen esta palabra ir y doctrinar a todos los gentiles. Sin embargo, la versión moderna que dice ir y hacer discípulos en muchos más exacta. Concedamos, no obstante, que primero hay que enseñar a quienes deseen ser bautizados. La cuestión es cuánto tiempo tiene que prolongarse este proceso preliminar. Debe medirse el tiempo necesario en meses, en semanas, en días o en horas. Muchas veces nosotros tomamos demasiado tiempo para que una persona haga el acto de bautizarse y empezamos a poner normas y empezamos a poner muchas cosas, pero lo que el Señor nos manda es que haga una disposición, ¿verdad? Una disposición que nosotros podamos agarrarnos completamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Los sucesos del día de Pentecostés concluyen en este modo. Cuando vemos el día del Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, ellos no esperaron meses ni días. Ellos automáticamente dice que reconocieron su condición y posteriormente Pedro llevó a cabo el proceso de bautizarlo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En ese momento, cuando Pedro predicó la palabra de Dios,
Dice que muchos fueron compungidos de sus conductas que llevaban. Al ver Pedro la condición de ellos, de que ellos estaban arrepintiendo completamente, ¿verdad? Vino a colaborar de que el siguiente acto era de obedecer la palabra de Dios y cumplir lo que Jesús había estipulado, ir a ser discípulos a las naciones y posteriormente bautizarlos, ¿verdad? Como vimos las 4 características de la persona que desee bautizarse: tiene que haber arrepentimiento, tiene que creer en Cristo Jesús, tiene que haber una buena conciencia y convertirse en un discípulo de Cristo. Esas 4 cualidades se tienen que ver, ¿verdad? ¿Y cómo se ven? Con la forma de cómo la persona se lleva a cabo, ¿verdad? Dice, los 3,000 personas cuyo bautismo se relata aquí habían sido pocas horas antes abiertamente incrédulos, rechazando la afirmación de que Jesús de Nazaret fuera el Mesías de Israel o el Hijo de Dios. Desde el final del sermón de Pedro hasta el momento en ser bautizados, el tiempo requerido por los apóstoles para darles las instrucciones necesarias no puede haberse excedido a pocas horas. Con toda certeza no pudo ser más de pocos días o más semanas o a lo máximo 2. Felipe bautizó al eunuco etíope el mismo día que lo encontró y le predicó el evangelio. Mira, aquí vemos algo muy precioso. Si usted recuerda la historia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 36 y 39, donde Felipe estaba en una ciudad y va a predicar, pero por medio del Espíritu, el Espíritu lo mandó a cierto lugar donde encontró un eunuco que venía leyendo el libro de Isaías. Y no había quien le explicara qué es lo que quería decir el escritor con respecto a lo que estaba leyendo, ¿verdad? Dice que Felipe le expuso lo que estaba leyendo y este hombre fue compungido. Inmediatamente creyó en Cristo Jesús. No pasaron días ni semanas. El momento que Felipe le explicó, ese mismo momento este hombre fue tocado por el Espíritu Santo de Dios para actuar el siguiente paso que tenía que ser, ¿verdad? Dice aquí, de nuevo, el periodo de instrucción no pudo haber excedido a pocas horas. También este es el caso de Ananías, a quien Dios envió a Saulo de Tarso para que impusiera sus manos sobre él y orara por él. Otro caso que nosotros vimos en la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Dice que yendo Pablo a la ciudad de Damasco, se encontró con la presencia de Dios y luego dice que quedó ciego. Luego Jesús, Dios mismo, envió a Ananías para que Pablo recubriera su vista. Y eso lo puedes ver tú en Hechos capítulo 9, verso 18. Mira, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, ¿verdad? Pablo tuvo esta experiencia tan maravillosa que en el momento que recibió la bendición de la vista que había perdido, dice, en el momento él fue bautizado. Otro hombre que no esperó días, ni semanas, ni meses, sino que inmediatamente él recibió la bendición de ser bautizado. Dice, más tarde Pablo mismo relata que Ananías le dijo aquel día, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y
bautiza en Hechos capítulo 22, verso 16. Dice, vemos entonces que Saulo de Tarso, más tarde Pablo, fue bautizado probablemente el día de su conversión, con toda certeza a los días que Jesucristo se le revelará en el camino a Damasco. Pedro hizo bautizar a Cornelio y su casa el mismo día que les predicó el Evangelio. En Hechos capítulo 10, verso 48. El Señor abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, el mensaje del Evangelio, y fue bautizada entonces con toda su casa, ¿verdad? Lo podemos ver en Hechos capítulo 16, verso 14 y al verso 15. En este caso no se da más detalles y no se menciona un periodo de tiempo específico. El carcelero de Filipo, ¿verdad? Y toda su casa fueron bautizados la misma noche que se escucharon por primera vez el Evangelio. Lo podemos ver en Hechos capítulo 16, verso 33. En estos pasajes hemos examinado 6 ocasiones del bautismo de recién convertidos. En cada caso se dio algunas instrucciones primero. A partir de entonces, en la mayoría de los casos siguió el bautismo a las pocas horas de la conversión. En ningún caso se demoró más que pocos días, ¿verdad? Finalmente, hermano, hermana, después del bautismo, los nuevos convertidos continuaban recibiendo las instrucciones más detalladas que se necesitaban para establecerlos firmemente en la fe cristiana. Esta fase posterior de instrucción se resume en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, que sigue a continuación del relato del bautismo de los nuevos convertidos en el día del Pentecostés. Mira lo que dice, y perseveraban los recién bautizados en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el modelo del Nuevo Testamento para establecer nuevos convertidos en la fe después que han sido bautizados. Hermano, qué importante es entender la palabra de Dios, porque al entender la palabra de Dios empezamos a ejercer la oportunidad de que cada día estamos aprendiendo, cada día nos da la oportunidad el Señor Jesucristo de que nosotros podamos vivir una vida consagrada a Él. Siempre el Señor en su palabra nos está dando la oportunidad para que usted y yo podamos agarrarnos de Dios. En esta preciosa mañana, hermano, te dejo con estos puntos importantes de completamente el mandamiento de Cristo a través del bautismo. Gracias a Dios por esta mañana que empezamos hoy jueves. Gracias a Dios porque podemos seguir exaltándole y bendiciéndole. Todos estos textos bíblicos que hemos tocado en el libro de los Hechos, hermano, colaboran al comienzo de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que nosotros tenemos? Queremos nosotros que Dios invada nuestras vidas, nuestros corazones. Así que en esta mañana que el Señor te bendiga y que Dios toque tu vida y tu corazón y que tú puedas ir y hacer discípulos a otros y puedas llevar a cabo el mandato que Dios nos está encomendando, ¿verdad? Acuérdate que tú eres un sacerdote, tú eres una nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
en esta mañana. Que el Señor te bendiga, hermano, que tengas un hermoso y placentero día en compañía de tus amados. Amén. Así que sigamos adelante en el estudio de la palabra. Este es el ministerio Libres en Cristo, que Cristo te ama y Él está dispuesto a enseñarnos su palabra para que nosotros podamos darlas a otras personas. Bendiciones y que tengas un hermoso día. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.